Qué raro eso. Porque la clase ya estamos ya pasados en tiempo incluso. Voy a revisar algo nada más acá. Fotografía A. El día de hoy ya al día de ayer ya les apunté a Classroom el siguiente documento. Dice documento 3, pero realmente es el 2 para nosotros ahora. Vamos a ver. Datos preliminares. Permítame un segundo, creo que tengo repetido este tema. Cartografía, ya lo vimos. Esto también ya está visto. También. Ok. Perfecto. Bueno, miren pues. De esto ya medio habíamos tocado un poco el tema. La topografía, como dice acá, la vamos a dividir en dos partes. Lo que es la parte de planimetría, que es vamos a entender que es el conjunto de trabajos necesarios para obtener la representación gráfica de un terreno proyectado en un plano horizontal. Era lo que les decía, la palabra planimetría viene de plano, ¿verdad? Entonces, la planimetría se va a encargar de todo lo que son coordenadas, ¿verdad? Forma dos dimensiones, Y y X. Por favor, acá nosotros en el curso de topografía vamos a trabajar las coordenadas primero Y y después X, porfa. Quiero encargarles mucho eso. Vamos a trabajar primero Y y después X. La razón es porque nosotros la Y es lo que nos indica el norte. Y todo lo que nosotros vamos a trabajar va a partir del norte. De hecho, como vamos a ver despacito, vamos a trabajar con cualquiera de los nortes que existen. Incluso ya vimos en la hoja cartográfica, ¿se recuerda? Vimos que habían 3 nortes, ¿verdad? El norte verdadero, el norte cuadrícula y el norte magnético, ¿verdad? Nosotros vamos a trabajar acá con el norte magnético, ¿verdad? O con un norte arbitrario. Lo vamos a ver en su momento, pero les comento esto porque la Y para nosotros va a ser el eje, digamos, ¿verdad? Entonces, por esa razón, muchachos, vamos a trabajar primero Y y después X. Bien, los trabajos de planimetría se dividen en dos. Como les dije, la topografía se divide en trabajos de campo y trabajos de gabinete. Ya lo vimos, ¿verdad? Los trabajos de campo que le íbamos a llamar levantamientos topográficos. Esto ya lo anotaron ustedes en sus notas, ¿verdad? Recuérdense que les dije que eran todas aquellas actividades de campo necesarias para conocer las características del terreno. Y los trabajos de gabinete, que era la interpretación, el cálculo y el dibujo de la información de campo. Eso ya lo tienen anotado. Bien. Entonces, en los trabajos de campo lo vamos a dividir en dos, lo que es longimetría y lo que es goniometría. Estas son cuestiones teóricas, ¿verdad? Pero sí dice que la longimetría, fíjense que la palabra longi es de longitudes, ¿verdad? La longimetría se va a encargar en el campo, estamos hablando en el campo, de la medición de longitudes o de distancias. La longimetría se va a encargar de la medición de longitudes o distancias. Y la goniometría se va a encargar de la medición de ángulos en el campo. Hay diferentes maneras de medir ángulos en el campo. También hay diferentes maneras de medir distancias, ¿verdad? Entonces, en el campo, la longimetría mide distancias y la goniometría mide ángulos. Punto. Ahora, en gabinete, tenemos que la longimetría
ya es el cálculo de longitudes o distancias. Aquí ya es el cálculo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es en trabajos de gabinete. Aquí ya, entonces, la longimetría se encarga de calcular longitudes o distancias. La goniometría se encarga del cálculo de ángulos. También aquí ya no es la medición de ángulos, no, es el cálculo de ángulos, ¿verdad? Nosotros vamos a tener que calcular ángulos, ¿verdad? Hacer conversiones de ángulos. Tenemos aquí en los trabajos de gabinete lo que es la agrimensura. Esto es lo que nosotros vamos a trabajar duro acá en el curso, ¿verdad? La agrimensura es el cálculo del área de polígonos, ¿verdad? Es el cálculo del área de polígonos. Los polígonos para nosotros son figuras geométricas compuestas por líneas rectas, aunque pueden haber líneas curvas, que determinan un área. Esto, si quieren, lo anotan, ¿verdad? Aunque es fácil de que se nos quede, pero un polígono es aquella figura geométrica formada por líneas rectas o que puede tener líneas curvas y que determina el área de un terreno. Vamos a hablar ya de terrenos. Aquí estamos hablando de sitios o terrenos, ¿verdad? Y el polígono es, pues, el que determina esa forma, que es realmente lo que nosotros vamos a trabajar mucho. Y a la vez, lo que es la perimetría, esto es importantísimo también. La perimetría para nosotros habla de perímetro, ¿verdad? A eso viene la palabra. Es el cálculo de datos perimetrales de polígonos. Nosotros vamos a tener que el polígono está formado por líneas rectas o líneas curvas, entonces tenemos que calcular los ángulos de esas líneas y las distancias de esas líneas. Y si fuera una curva, pues vamos a calcular los datos de una curva, la longitud de curva, etc. Los muchachos, los trabajos de gabinete es calcular distancias, calcular ángulos, calcular áreas y calcular los datos perimetrales de ese polígono. ¿Estamos ahí? ¿Alguna duda? Si hay alguna duda, por favor, me preguntan. Bien. Entonces, la otra rama grande que compone la topografía es la altimetría. ¿Se recuerdan que les dije que es planimetría más altimetría? La altimetría es más sencilla. La altimetría dice que es el conjunto de trabajos necesarios para obtener la representación gráfica de la tercera dimensión del terreno. Toma en cuenta las coordenadas, aquí se las puse X, Y y Z. También se conoce como nivelación, es decir, todo lo que tenga que ver con niveles, con curvas de nivel, con todos esas partes, elevaciones, cotas de nivelación. Todo eso es parte de la altimetría. Entonces, ya tenemos que la planimetría se encarga de las coordenadas y la altimetría se encarga de los niveles. También, como dice ahí, se le conoce como nivelación, trabajos de nivelación o simplemente nivelación. Entonces, muchachos, en esto se ve la topografía, planimetría y altimetría. No hay pierde, coordenadas y niveles, ¿sí? Muy bien. Bien, de esto vamos a ver, ya hemos caminado bastante con esto. Trabajos preliminares. Le llamamos trabajos preliminares cuando vamos a medir un terreno, ¿verdad? Es decir, esto es algo que nosotros tenemos que tener en mente cuando vamos a realizar un trabajo de topografía. Es decir, mire, la topografía la manejamos desde el principio de nuestros trabajos, pero porque la planimetría, perdón, la topografía está en la parte de anteproyecto, proyecto, ejecución de obra, etcétera. Pero ahorita vamos a tocar el tema de la topografía como que vamos a ir a hacer un levantamiento topográfico nuevo, ¿verdad? Como que vamos a ir a hacer que nos contratan para realizar un proyecto y lo que primero hacemos es
la topografía. Así vamos a ver esta parte del trabajo. Entonces, ¿qué necesitamos el día en que vamos a hacer un trabajo de topografía? Sobre todo si es un proyecto grande, vamos a tratar de verlo de esa manera, con un proyecto grande, es decir, varias manzanas de terreno, digamos, para poder realizar un proyecto muy grande. Entonces, lo primero que vamos a necesitar son, por supuesto, aparte de hablar con el propietario, ¿verdad? La persona que está requiriendo nuestros servicios. Y vamos a tratar de tener esta información, lo que son las certificaciones del registro de la propiedad. Ya lo vamos a ver adelantito, se los tengo ahí en detalle. Los planos de registro. Si es necesario, pues hojas cartográficas, ya lo vimos, ya vimos bastante el tema de las hojas cartográficas, si fuera necesaria la información. Fotografía aérea, si fuera necesaria. U otro tipo de información, ¿verdad? Que ya vimos y que ya incluso hablamos de levantamientos con drones y cosas por el estilo, que lo vamos a ir viendo detenidamente en el camino. Pero vamos a empezar nosotros con tener información, ¿verdad? Sobre todo si es un proyecto muy delicado, pues tenemos que tener información, ¿verdad? Vamos a ver ahorita que la certificación del registro es un documento importante en donde nos dice cuál es la información física del terreno y otras cosas importantes como dónde queda el propietario, quiénes son los propietarios de ese terreno, o quiénes han sido los propietarios o quiénes son actualmente, que es realmente lo que nos interesa, ¿verdad? Y los planos de registro, que son parte de lo que nosotros tenemos que, del expediente que tenemos que formar para poder legalizar una propiedad. ¿Y dónde las vamos a legalizar? En el registro de la propiedad. Lo vamos a ver ahorita. Bien. Otra cosa que es importante a la hora de iniciar un trabajo de topografía grande, estamos hablando no de medir un terrenito chiquito, sino de ir a hacer un buen trabajo, las inspecciones oculares, ¿verdad? Entonces dice, como trabajo preliminar, también se toma en cuenta las inspecciones oculares o visitas al sitio, que complementan la información para dar inicio al desarrollo de un proyecto. Claro, tenemos que conocer ese terreno, ¿verdad? Alguien lo tiene que enseñar. Algunos de los aspectos a tomar en cuenta en la inspección ocular son los siguientes. Algunos, ¿verdad? Pueden ser menos, pueden ser más. 1. La localización exacta del terreno hacia la ciudad capital o al poblado más cercano para abastecimientos y hospedaje del personal. Muchas veces el levantamiento que vamos a hacer se va a tardar varios días y está lejos de la ciudad, ¿verdad? Capital. Entonces tenemos que conocer o saber dónde queda exactamente, porque nosotros vamos a llevar un grupo de personas que son las que van a medir el terreno. Ese grupo de personas se le conoce como cuadrilla de topografía y les voy a explicar detenidamente quiénes son los que la conforman, ¿verdad? Todos los que van a ir a medir, que van a ser puede ser entre normalmente como 5 o 6 personas, ¿verdad? Entonces, tenemos que saber dónde queda ese sitio, porque van a tener que dormir allá, incluso nosotros también muchas veces, ¿verdad? No vamos a ir a medir un terreno y no sabemos dónde vamos a comer ni dónde vamos a dormir. No puede ser, ¿verdad? Bien. Otro dato importante, ¿qué tipos de vías de acceso hay para poder llegar a ese lugar, verdad? Porque muchas veces tenemos que saber esto porque tenemos que ver en qué tipo de vehículo vamos a llegar, ¿verdad? Muchas veces, esto lo digo por experiencia, muchas veces hay que, si los accesos, los caminos no son pavimentados, tenemos que conseguir carro de doble, ¿verdad? Tenemos que llegar en carro de doble, si no nos vamos a caer en el camino. O muchas veces vamos a atravesar, ¿qué les dijera yo? El canal de Chiquimulía, por decirles algo. Y ahí tenemos que tomar en cuenta que vamos a tener que atravesarnos en una lancha, ¿verdad? En una lancha para llegar al lugar, ¿verdad?
Esos casos sí se suceden. Uno piensa que no, pero sí, ¿verdad? Bien, el número 3 es importante, la localización de mojones. Ya les comenté yo cuando estábamos viendo el tema de las hojas cartográficas sobre la palabra mojón. La palabra mojón en nuestro medio es una base de concreto o un punto fijo, digamos, en el terreno que delimita el terreno, ¿verdad? Que dice, bueno, ¿cuáles son los mojones del terreno? Entonces se buscan todos los esquineros o los puntos que físicamente determinan el sitio, el terreno, ¿verdad? Que son los puntos que la gente reconoce como los puntos que delimitan ese terreno. También si hay cercos, si hay instalaciones, etcétera, ¿verdad? Todo eso nos sirve porque nos pueden servir como referencias para el inicio del levantamiento. Tenemos que saber qué hay ahí, ¿verdad? Que vamos a medir, ¿verdad? Puede que ya hay instalaciones adentro o nosotros tenemos que ver para nuestro proyecto si hay drenajes, si hay agua potable, dónde están los drenajes, si hay un posteado eléctrico, tenemos que localizar los postes, etcétera, ¿verdad? Todo esto tenemos que verlo. El 4 dice, tipo y cantidad de vegetación para determinar la necesidad de personal para hacer brechas, chapeos, troncos, estacas, transporte, equipo, etcétera. Esto es importante. Depende del lugar en donde estemos trabajando. Sí, y el tipo de levantamiento que vamos a, para ver el tipo de levantamiento que vamos a realizar, nosotros tenemos que saber, o cuando vamos a hacer la inspección ocular, vemos qué tipo de vegetación hay, ¿verdad? Porque muchas veces vamos a tener que tener limpio ese terreno. Vamos a tener que chapear todo el terreno para poder hacer un buen levantamiento, ¿verdad? Yo aquí les voy a enseñar, que hay algún tipo de levantamiento que podemos hacer como un trabajo preliminar, ¿verdad? Un levantamiento preliminar. Pero nosotros ahí no vamos a necesitar que el terreno esté necesariamente limpio al 100%. Pero cuando ya estamos haciendo nuestro trabajo para empezar a realizar nuestros diseños, sí vamos a hacer un levantamiento topográfico con todas las normas y la calidad de precisión que necesitamos, ¿sí? Bien, y para eso vamos a necesitar personal, ¿verdad? Muchas veces el personal que se emplea no es parte de nuestra cuadrilla de topografía, sino que es gente del lugar. Uno contrata gente del lugar para que nos limpien el terreno. Nosotros no lo vamos a poder hacer, ¿verdad? No sabemos, ¿verdad? Es decir, no sabemos ni qué tipo de machete tenemos que usar, ¿verdad, muchachos? Porque depende del lugar donde estemos. Así son los machetes que se utilizan. Tenemos que hacer trompos de madera, entonces hacer estacas de madera. Y no lo vamos a hacer, nos vamos a ampollar las manos y nos vamos a lastimar todos. O llevar el equipo, ¿verdad? Si tenemos que caminar 1 kilómetro con el teolito en la espalda y el equipo en la espalda, vamos a tener que ir a descansar 2 horas después, ¿verdad? En cambio, la gente de campo, muchachos, es valiosa. Yo, por experiencia, yo respeto y admiro mucho a la gente de campo, ¿verdad? Es gente que nos salva la vida a nosotros en el campo, ¿verdad? Sobre todo los que somos puramente de ciudad, ¿verdad? No estamos acostumbrados a esto. Bueno. El número 5 dice localizar bancos de marca. Ya sabemos que son los bancos de marca. Si existen cercanos al terreno. Si el futuro diseño necesita estar enlazado a puntos de la red de control horizontal y vertical de la República. Aquí estamos hablando de 2 cosas a la vez. Tengo que arreglar esto. Los bancos de marca ya sabemos que son para tener el control vertical del terreno, es decir, los niveles, ¿verdad? Si es que nos piden a nosotros salir enlazado a un sistema geográfico, ¿verdad? O geodésico. Y también si nos piden salir, ¿se recuerdan ustedes
lo que hablamos con las obras cartográficas y la relación de topografía y geodesia. Si nos pidieran salir con coordenadas geodésicas, bueno, tenemos que ver si encontramos en las obras cartográficas uno de aquellos triangulitos, ¿verdad? Y si está cerca, ¿verdad? Si no, tenemos que buscar otra manera de poder obtener esa información. También el 6 dice contactar a personas esto es importantísimo, personas que estén identificadas plenamente con las características y circunstancias especiales del terreno, que nos puedan servir de guías durante el proceso de levantamiento. Si alguien nos tiene que decir que vamos a medir, ¿verdad? No solo cuando hablamos con los dueños o las personas que nos solicitan los servicios, sino que en el lugar tenemos que tener alguien que que conozca el terreno. Muchas veces es necesaria la historia del terreno. Generalmente va a ser gente que tiene mucho tiempo de vivir ahí, ¿verdad? Y a estas gente les vamos a conocer como conocedores. Vamos a ir a hacer un trabajo, le vamos a pedir el terreno o a los que nos contratan, miren, necesitamos tener conocedores que sí conozcan bien el terreno. Por eso pongo yo ahí que estén identificadas con las características y circunstancias del terreno, ¿verdad? Es importantísimo esta gente, ¿verdad? Que nosotros no podemos llegar a un lugar y ya llevar toda la información, ir equipados, y cuando lleguemos no hay quien nos diga qué vamos a medir, ¿verdad? ¿Dónde vamos a medir? Ahí estamos mal, ¿verdad, muchachos? Bueno, estamos ahí. Entonces vamos a ver ahorita. Vamos a adelantar esto, ya lo vimos. Características, las hipótesis, ya vimos este otro tema. Vamos a ver hojas cartográficas, creo que si no es en esta hoja. Certificaciones aquí estamos. Vamos a ver, planos de registro. Ok, aquí lo que tengo, vamos a ver, si quieren vamos a entrar aquí. Hablamos de las certificaciones del registro, que dice que es un documento que certifica los derechos reales de una propiedad. Es decir, el que tiene una propiedad, él legalmente es el propietario de los derechos, fíjense pues, de los derechos de propiedad de ese terreno. El dueño, él tiene todos los derechos, ¿verdad? Entonces, aquí es el documento que certifica precisamente los derechos reales de la propiedad. Incluye, entre otras cosas, entre otra información que aparece en la certificación del registro, la información de los orígenes de la finca. Todos los terrenos se conocen como finca, porque aquí lo vamos a ver adelantito, tenemos que conocer los nombres y apellidos de los terrenos. Los terrenos tienen nombres y apellidos. Y empiezan por el número de la finca, ¿verdad? Entonces todos los terrenos son fincas. Entonces dice, incluye entre otros la información de los orígenes de la finca. Y esto es importante, en su primera inscripción de dominio. Y primera inscripción de dominio en el registro de la propiedad. En el registro de la propiedad. Perdón, muchachos, es mi nietecita que la están bañando. En el registro de la propiedad es una institución del Estado en donde se inscriben todas las propiedades. Esta certificación del registro está en detalle aquí arriba, en la parte esta de arriba. Ahí se van a inscribir todas las propiedades, ¿verdad? Aunque hay algún tipo de propiedades que pueden validar su propiedad en las municipalidades, cuando son terrenos muy antiguos, ¿verdad? O la gente que no ha hecho el trámite legal con notarios para inscribir sus propiedades. Pero generalmente, después vamos a hablar de eso. Pero todas las propiedades deben de estar inscritas aquí en el registro general de la propiedad. Cuando nosotros hacemos un condominio, por ejemplo, vamos a tener el polígono grande, digamos el polígono original, que se le va a conocer como finca matriz. Y nosotros
en nuestro diseño vamos a hacer una partición o una desmembración, se le conoce también, de otros terrenitos, los terrenitos de cada una de las casas, ¿verdad? Y cada terrenito de las nuevas casas van a formar una nueva finca. Y eso lo tenemos que hacer en el registro general de la propiedad. Esto se hace a través de un notario, ¿verdad? El notario es el que va a hacer el trámite legal, digamos, para él llevar al registro general de la propiedad la información para que ahí en el registro general vengan y hagan una nueva finca, ¿sí? Entonces, cuando van a hacer la nueva finca, yo les voy a explicar adelantito cómo es que se hace. Cuando es una nueva finca, se va a hacer una primera inscripción de dominio, se le llama, que es cuando se van a anotar en unos grandes libros. Ahí en el registro hay unos grandes libros, les digo grandes porque son grandes, tendrán de ancho unos 80 len, si más tal vez, y como 1 metro de alto casi, y de grosor como 20 centímetros. Esos son los libros del registro de la propiedad. Antes, cuando uno iba ahí, necesitaba información, uno solicitaba los libros y se los llevaban en unos grandes escritorios. Todo era grande. Y uno podía buscar ahí la información. Ahora ya no, ahora ya está digitalizada toda la información. Por buena suerte. Pero esos son los libros, ¿verdad? Y existen libros de todos los departamentos. Todo esto está por departamentos. Y cuando se va a hacer una nueva finca, porque nosotros estamos haciendo ese condominio, digamos, y fuera en el departamento supongamos que sea de Escuintla, van a buscar el último libro habilitado de Escuintla, aunque deben de haber varios, el último libro nuevo, por decirlo así, de Escuintla, y ellos abren el libro y buscan la última inscripción que se ha hecho. Esto es a mano que lo hacen, ¿verdad? Esto es hecho a mano, se supone que con una letra clara y bonita letra, ¿verdad? Entonces, estas gentes vienen y hacen, esa es la primera inscripción, fíjense, en donde se anota ahí que se está formando una nueva finca. ¿Y de dónde viene esa nueva finca? Pues viene de que es el terreno número 5 de la lotificación Las Margaritas, por decir algo. Y ahí entonces a mano todo lo que el notario llevó, en donde dice quién es el propietario, que es el que va a otorgar los derechos de ese terreno a otra persona que los va a adquirir, porque esa persona los va a comprar el terreno, va a comprar los derechos. Todo esto lo anotan a mano. Y él dice ahí, el terreno, tiene las siguientes medidas y colindancias. Esa es la parte importante para nosotros, porque ahí van a escribir, realmente esa es la palabra, porque ahí no hay ningún número, todo es con letras. Ahí ellos van a escribir todos los datos que nosotros le vamos a dar, ángulos y distancias, ¿verdad? Incluso quiénes son los colindantes, quiénes son los dueños o el número de los terrenos vecinos a ese terreno. O sea, toda esa información la vamos a ver ahorita en un plano de registro. Todo eso se anota en esos libros. Entonces, aquí dice, es el documento que certifica los derechos reales de una propiedad. Incluye, entre otras cosas, dice, la información de los orígenes de la finca en su primera inscripción de dominio. ¿Cómo y de dónde se generó? Es lo que yo les estoy explicando ahorita. Es una nueva finca. Entonces, ahí va a aparecer que el señor fulano de tal era el dueño y le vendió el terreno a otra persona. Y ese terreno tiene las siguientes características, que es lo que yo puse aquí como medidas y colindancias, y que están descritas en una planilla de derroteros. Ahorita lo vamos a ver qué es eso.
Esta información, les pongo yo aquí entre paréntesis, que es lo que nos puede servir. Puede servir para rehacer un plano de registro si no hubiere. A nosotros nos interesa muchísimo el plano del terreno. Es lógico que nos interesa el plano del terreno. Si el propietario no lo tiene, nosotros tenemos que ir al registro de la propiedad a conseguir esa información. Porque si ese terreno se inscribió ahí alguna vez, debe de haber un plano de registro. Y si hubo un plano de registro, está la información escrita. Aunque el plano también está en otra área del registro de la propiedad, que se conoce como híjole, se me fue ahorita. Voy a recordar ahorita y les digo. O sea, sí está archivado en otro lado. Bueno, ahí aparece quién es el propietario, o sea, quién está otorgando los derechos de propiedad. Aparece el comprador, quién está adquiriendo los derechos de propiedad. También en el plano aparece la ubicación, la dirección del sitio, cuál es el área del sitio. Y en esa certificación aparece si sobre un terreno ya se hicieron desmembraciones, ¿verdad? Como les digo, si el terreno es grande y es si ese terreno tuvo algún movimiento en el tiempo, ¿verdad? También nos aparecen lo que son gravámenes. Los gravámenes hay una columna ahí en esos libros en donde se anota si ese terreno fue hipotecado, por ejemplo, ¿verdad? Si fue hipotecado, ¿qué les dijeron en un banco para obtener un préstamo? Un banco le puede dar a uno dinero sobre un terreno, pero ellos se hace un trámite ante el registro, ¿verdad? Para grabar esa propiedad, por eso es la palabra gravámenes. Y ahí aparece que al señor fulano de tal se le prestó tal cantidad de dinero y que lo debe pagar, saber cuándo, ¿verdad? No sé yo. Y entonces, hasta que ya esté anotada esa información en el registro, le dan el dinero a la persona. Si la persona no paga, el banco se puede quedar con el terreno, ¿verdad? Porque está pagando, tiene como garantía de pago esa propiedad. Así es como funciona. Y cuando la persona ya termina de pagar, entonces ya liberan la propiedad. ¿Verdad? Liberarla quiere decir que ya se anota en ese mismo libro que el señor efectivamente ya canceló todos los pagos, ¿verdad? Y que quien está diciendo que ya pagó es la persona o el banco que prestó ese dinero. O sea, como ven, es una serie de detalles importantes que nosotros tenemos que saber. Bueno, vamos al plano de registro, ¿ves? El plano de registro dice, el plano es en un formato de registro con el dibujo del polígono del terreno, una planilla de azimutos, rumbos y distancias en los puntos del polígono, tipo de finca. Bueno, vamos pues. Este es el plano de registro. Es un formato que es tamaño oficio que tiene esta información. Registro General de la República. Tiene que ser este mismo formato. Nosotros no podemos venir y diseñar un formato nosotros, ¿verdad? No. Tiene que ser este. Finca, estos son los datos importantes que yo les decía que son los nombres y apellidos del terreno. Finca, cuando se habla de finca, aquí se los anoté. Vamos a ver. Plano de formato de registro con el dibujo del polígono del terreno. Una planilla de azimuth que la vamos a ver. Distancia, tipo de finca, ok. Si es finca rústica o urbana. Estos son los nombres y apellidos de la finca. Finca, hay dos tipos de fincas, rústica o urbana. La finca rústica no tiene servicios, ¿verdad? La finca urbana sí tiene servicios, entiéndase desde calles, agua, drenajes, teléfono, electricidad, todo eso. Eso es una finca urbana. Y una finca rústica es la que no lo tiene. Así de sencillo. Generalmente las fincas rústicas son terrenos grandes. ¿Quién es el propietario actual, verdad? ¿Quién es el que otorga? ¿Quién es el que compra, que es el adquiriente?
la ubicación, el área, la firma del profesional responsable, la información técnica, el plan. Veámoslo aquí. Entonces, aquí vamos a tener nosotros el dibujo del polígono, ¿verdad? Ese dibujo del polígono tiene una numeración en cada uno de sus vértices. En este caso, 1, 2, 3, 4. ¿Verdad? Está el nombre de la persona, del propietario, ¿verdad? Y el nombre, en este caso particular, de los colindantes, de las personas que colindan, los vecinos del terreno, ¿verdad? En este caso, pues la doña Ileana Eugenia Pérez, con colindantes al norte, Mónica Pérez, al sur, Arabela Pérez, al este tiene una servidumbre de paso. Una servidumbre de paso es un camino, digamos, que se hace para que los terrenos tengan acceso, ¿verdad? En este caso especial, también de este lado hay otro camino de acceso, pero enfrente pues, hay otro propietario. Este es un terrenito en la playa, si no estoy mal, que lo agarré de cualquier datos que yo tenía por ahí. Entonces, cosas importantes, el norte. Un terreno de estos sin el norte no sirve para nada, pero así, para nada. Y nosotros en arquitectura, el norte para nosotros es la clave, por eso es que les hablo de Y primero y X después, pero en topografía. El norte es lo más importante, no podemos hacer nada sin el norte, muchachos. Bien, ¿qué información va? En este caso, pues se dice que es un plano de ubicación, puede ser plano de desmembración, si es que se está desmembrando ese terreno de otro mayor, ¿verdad? O puede ser incluso un plano de unificación, por ejemplo. Si hubieran dos terrenos que se están uniendo también. Aquí se pone en esta línea el plano de qué es. En este caso, pues es plano de ubicación. Y existe la ubicación del terreno. Y se está haciendo, bueno, esto es la ubicación. Y aquí están los datos. La finca, ¿qué tipo de finca es? ¿Verdad? Si es finca rústica o es urbana. ¿Qué número de finca? El número de finca lo encontramos al abrir ese libro. Y como les digo yo, abrir el último libro habilitado y los cuates empiezan a pasar las hojas. Y la finca última que han hecho ya tenía un número. Ahora esta otra va a tener otro número. Por ejemplo, la número de la finca anterior tal vez sería la finca número 330, por poner un número, y esta va a ser la 331. El número de folio, el folio es el número de la hoja, de los dos lados, las dos hojas, ¿verdad? Cuando uno va a foliar un cuaderno, le pone el número, va a la hoja, 1, 2, 3, 4, 5, cada hoja tiene su número. Todos los libros están foliados, ¿verdad? Los libros impresos. Entonces aquí estos tienen un número de folio, que el folio sea el número 98, por ejemplo, es el folio número 98. El libro, ¿de dónde es el número del libro? Como les decía yo, el cuate que va a hacer las anotaciones, que son operadores, se le llaman ellos los operadores. Ellos vienen y van a buscar el último libro habilitado. Supongamos que el último libro habilitado sea el número, el que esté abriendo él es el número 315, va a poner, que es el libro 315. Y esta palabra ¿de dónde es el libro? De Escuintla. ¿Verdad? Entonces, empezamos porque el terreno está en Escuintla. Ok, entonces vamos a ver qué número de libro es. ¿Verdad? Y entonces ya tenemos el número de la finca, es finca rústica urbana, el número de la finca, la página donde está, por decirlo así, la hoja donde está. ¿Qué número de libro hay? El último libro habilitado y de dónde es. Entonces, esta información es la que nosotros tenemos que llevar al registro de propiedad si vamos a solicitar una certificación del registro. Ahí hay dos maneras de conseguir información. Hay una información rápida, que es una consulta digital, ¿verdad? Como ya todo está digitalizado, se paga, no recuerdo qué cantidad de dinero es. El registro de propiedad, por cierto, que queda en la 9ª Avenida y 14 calle, entre 14 calle y 14 calle A.
en el centro de la capital, ¿verdad? Ese es el registro número 1. Hay otro registro número 2 que está en Quetzaltenango, en Xela, ahí por el parque. Hay 2 registros. La idea de que hayan 2 registros es porque si alguien necesita una certificación porque va a hacer un préstamo, por ejemplo, lo tiene que solicitar aquí en el registro. Si hay alguien que, originalmente, si hay alguien que quería solicitar un préstamo en un banco acá y vivía en Huehuetenango, tenía que venirse desde Huehuetenango a la capital a hacer ese trámite. Después se tenía que regresar y tenía que volver a venir antes, cuando no habían las facilidades de ahora. Porque ahora se puede conseguir alguna información digital. Los abogados lo pueden solicitar ellos. Tienen un tipo de tarjeta, un tipo de numeración. Ellos pueden solicitar vía internet esta información, pero antes tenía que hacerlo uno personalmente. La persona esta de Huehuetenango tenía que venir a ver si ya estaba su certificación. Tal vez venía y no estaba. Tenía que regresar. Venga en 8 días más. Problemas. Entonces, por esa razón, abrieron un segundo registro que está en Quetzaltenango. Ahí se ven, ahí están los departamentos del lado occidente, ¿verdad? Dígase Quetzaltenango, Huehuetenango, Quiché, Zacatepeques, no es Zacatepeques. Todos los departamentos del lado izquierdo, ¿verdad? Y aquí están todos los otros, desde la línea del centro, ¿verdad? Las Verapaces, Zacapa, Chiquimula, Petén, Izabal, ¿verdad? Entonces, estamos con que estamos hablando de los libros, ¿verdad? Y de dónde son, ¿verdad? Ok. La ubicación, en este caso, este es un terreno en la playa, ubicación Francisco Santa Rosa. En este caso, pues, ¿quién es el otorgante? Pues aquí se va a hacer, es un terreno en la playa, es la nación el propietario del terreno, pero lo va a arrendar por 20 años, por ejemplo. ¿Y quién está adquiriendo? Pues la señora Ileana Eugenia Pérez, que está aquí, la señora Ileana Eugenia Pérez, como ven aquí. Aquí está el área del terreno. El área, en este caso, sí se puso, bueno, aquí está en metros cuadrados. Aquí está en metros cuadrados. Y está en varas cuadradas. Como vamos a ver más adelante, nosotros varas cuadradas, pues el registro no le pone mucho coco porque la información en nuestro medio tiene que ser en metros cuadrados. El sistema métrico decimal es el sistema oficial en Guatemala. Sin embargo, le puse las varas cuadradas, la equivalencia, porque muchas veces, como una contradicción, y lo vamos a ver el próximo día de clases, los terrenos generalmente se venden en varas cuadradas. Ese es un como artificio, digamos, de los vendedores, ¿verdad? Lindo terreno de 500 varas. ¿Y qué si tiene como 380 metros cuadrados? Entonces la gente mira 380, qué pequeño es el terreno. Y no es cierto, tiene 500 varas, ¿verdad? Ok. La escala de plano, importantísimo. La fecha que se hizo el plano. Y en esta parte de acá tiene que aparecer el nombre y el número de colegiado del profesional que está siendo responsable de este plan, que puede ser un arquitecto, un ingeniero agrónomo, un ingeniero civil, y después les cuento una historia fea sobre todo esto. Y aquí aparece esta otra información, esta se la ponen ellos, números, plano y archivo. Ellos le van a poner un número acá porque existe la palabra que se me había olvidado, era el archivo del registro de la propiedad. El archivo del registro de la propiedad es un edificio que está cerca de ahí, de la 9ª Avenida, el Antito,
yendo hacia el norte, buscando la 13 calle. A mano izquierda hay una casa de 2 niveles, pintada de verde, si no estoy mal, recuerdo yo, en donde está el archivo de la propiedad. Ahí con el número que le aparece aquí o el número que aparece al final de la certificación del registro, que dice número de asiento, le ponen, dice número, esa palabra es importante que se les quede, número de asiento, número tal, de tal departamento. Con esa información nosotros vamos al archivo del registro, solicitamos ese libro, nos sacan el librito. Estos sí ya son, no son de ese tan gran tamaño que les decía, sino que aquí lo que hacen es que empastan la información que llevó el notario, incluyendo el plano original. Fíjense, está empastado ese libro con ese número de asiento que le aparece en la certificación, y podemos solicitar una copia de ese plano y le ponen ellos una copia sin valor con unas letronas rojas, porque a nosotros sí nos sirve, porque tal vez el propietario perdió su planito, ¿verdad? Este plano no va a servir para hacer nada legal, pero a nosotros nos interesa tener ese plano, ¿verdad? Porque nosotros vamos a trabajar en ese terreno con la información de este plano. Es más, vamos a tener que hacer en nuestro levantamiento un chequeo si la información de este plano coincide con la del terreno. Eso es un problema que se ve seguidísimo entre la información que está registrada del área registrada y el área del terreno. Es más, cuando yo tengo en mis manos un plano de registro, porque tengo que ir a hacer un levantamiento o hacer algún trabajo, yo calculo de nuevo este plano con esta información. Y entonces ahí a veces se encuentran unas sorpresas. Bien, esta información son los derroteros o la planilla de azimut o rumbos y distancias. Esta información es importantísima porque está diciendo cuáles son los datos técnicos de cada una de las líneas. Por ejemplo, dice, de la estación 1 al punto observado 2. La estación 1 está aquí y el punto observado es el punto observado 2. El cuate, como que estuviéramos parados aquí, estamos viendo hacia acá. Y ahí tenemos un azimut. Esto de azimut lo vamos a ver adelante. De 180 grados, 0,8 minutos, 0,3 segundos. Es un ángulo respecto al norte. Y tiene una distancia de 23,54 metros. ¿Sí? Y en la certificación dice, y que colinda con servidumbre de paso. Después dice, de la estación 2, ya parado, como que estuviera parando uno acá. La estación 2, hacia el punto observado 3, tenemos un azimut de 273 grados, 36 minutos, 16 segundos. Perdón. Con una distancia de 59,30 metros. Y que colinda con Arabela Pérez. Eso va a decir la primera inscripción de dominio. De la estación 3 a la estación 4, estación 3 al punto observado 4, en este caso tenemos un ángulo de 0 grados, 0 metros, 0 segundos, a un norte franco, con una distancia de 23,54 metros, y que colinda con esta servidumbre de paso, esta pequeña servidumbre de paso. Es un caminito más angosto. Después dice de la estación 4 al punto observado 1, o sea, está cerrando el polígono, miren. Salimos de 1 y estamos llegando a 1. Es un polígono cerrado. Tenemos un ángulo, un azimut de 93 grados, 36 minutos, 0,4 segundos y una distancia de 59,36 metros y que colinda con la señora Mónica Pérez. Esa es la información escrita en la certificación del registro de la propiedad y que el notario sacó de este plano, porque a él le llevamos este plano y él hizo la traducción a letras, por decirlo de alguna manera, a esta información. Si no tenemos plano de registro, con que tengamos la certificación, ¿verdad?
y vamos a sacar esta información que está en letra, la pasamos a números y ya tenemos la información. Ya podemos dibujar ese plano, lo recalculamos y lo dibujamos y ya estamos hechos. O vamos al archivo del registro a conseguir una copia sin valor de ese plano de registro. Bien, muchachos, me he explicado. Pregunto si me he explicado. Sí, arquitecto. Vale. Sí, esto es importantísimo para ustedes. Entonces, aquí hay información sobre el registro de la propiedad. Esto no lo vamos a leer ahorita, pero yo se los estoy dando y ustedes lo van a leer, ¿eh? Tienen que saberlo. Yo les voy a preguntar algunas cosas sobre esto, así que tienen que, por favor, estar enterados de en qué estamos, ¿verdad? Ok. Esta es la historia del Registro General de la Propiedad de la época de Justo Rufino Barrios. Desde 1976 el edificio estaba situado, aquí está la dirección, 9ª Avenida, 1425, zona 1, ¿verdad? Ese edificio, ahí estuvo la Corte Suprema de Justicia. Miren, es un edificio muy bonito, bien cuidado. En cuanto a las instalaciones y procedimientos, el registro general contaba con la infraestructura. Bueno, lo van a leer ustedes. Aquí el sistema para llevar a cabo las operaciones relacionadas con las fincas era un sistema manual antes, es lo que yo les decía, y que ahora, desde 1996, ya se han implementado tecnologías informáticas, pero yo antes de 1996 era que iba ahí. Entonces, por eso es que les hablo de los libros. El proceso de modernización del registro de la propiedad dio inicio en 1996, y imagínense, en el 96 todavía la tecnología no estaba. ¿Qué estaban haciendo? Escanear nada más. Ahora es otra cosa. Bueno, funciones y actividades. ¿Qué hace el registro? Aquí está. Y aquí está la certificación, plano y registro. Está. Bueno, creo que con esto ya estamos en el punto de conocer hacia dónde vamos, ¿verdad, compañeros? Nosotros vamos a trabajar sobre terrenos. Nuestra arquitectura es sobre terrenos. Tenemos que legalizar los terrenos o conocer información legal de los terrenos. ¿Estamos ahí? Bueno. Vamos a ver. En este mismo documento, aquí porque estaba todo, por eso es que vamos a entrar a ver algo. Ya vimos qué es la topografía, inspecciones oculares. Sería este. Denme un chancecito nada más. Estas son las hipótesis. O sea, este documento ya lo tenemos en la punta de la lengua, lo tenemos que tener ya. Creo que voy a tener que abrir. Si es el otro documento, voy a dejar de compartir este. Vamos a ver. Dejo de compartir y voy a entrarle al otro. Ok, muy bien. Quiero preguntar si estoy compartiendo este documento. Sí, arquitecto. Ok, solo que por favor aquí. Poner aquí, este es documento, aunque esto no queda ahí, pero. Vamos a ir corridos con nuestros documentos. Por favor, este es el documento de apoyo 3 de agosto del 92, hace un año. Bueno, muchachos, aquí sigo dando algunos tips, algunos datos importantísimos para ustedes. La topografía no es solo venir a hacer un cálculo de una libreta o meterle información a un programa y darle un clic y que nos dé los planos, porque no es así. Aquí vamos a aprender a hacer las cosas
como se debe hacer para que nuestro trabajo profesional sea excelente, que sea excelente. Bien, este tema de referenciación y bancos de marca, creo que no lo hemos tocado, ¿no? Es vital en las medidas originales de los terrenos. Cuando vamos, como aquí estamos hablando de que nos van a contratar para hacer la topografía de un terreno de varias manzanas, creo que les dije como de 15 manzanas. Ok, entonces vamos a dejar ese terreno con referencias y bancos de marca. Bien, leo la introducción para que estemos con el concepto claro. Dice, en el tema de levantamientos topográficos es de especial importancia la referenciación del trazo de los polígonos. Es bien sabido que la distancia en el tiempo que existe entre los trabajos iniciales del proyecto se incluye en la toma de información del sitio. Bueno, mejor se los explico y después se los leo. Miren, cuando nosotros vamos supongamos, en el terreno ese de 15 manzanas que nos hablan para medirlo, ya tenemos toda la información, ya tenemos nuestro equipo listo, ya tenemos conocedores y gente que nos va a ayudar en el campo, son peones. Vamos al terreno o ustedes como, lo vamos a ver de esta manera, ustedes como arquitectos, ¿verdad? Y como responsables del terreno. Como nosotros no lo vamos a medir, vamos a contratar quien lo mida. Entonces vamos y le decimos al topógrafo, mire, por favor, usted me va a dejar referenciado ese terreno. Y él les va a preguntar, ¿dónde quiere que le deje la referencia de arquitecto? Ustedes le van a decir. Y de preferencia en un lugar en donde la gente no los vea y pueda arrancar esas, son unas bases de concreto que vamos a fundir ahí. Y le vamos a decir a él cómo es que las queremos. Le podemos decir, mire, deje las referenciadas en el inicio del levantamiento, en la primera estación de levantamiento. Y me deja la segunda referencia a 15 metros a un norte franco. Es decir, él tiene que partir de un norte, el topógrafo siempre. Cuando usted ya tenga su norte, entonces trace a 15 metros y ahí, por favor, me funden la segunda referencia. Y en la referencia me va a dibujar encima de la base. Cuando se funde una base de concreto, se abre un agujero, ¿verdad? De unos 20, 30 centímetros. Se funde y se va a poner un clavito en la parte superior. Un clavito con la punta hacia arriba, imagínense esa la precisión que uno anda buscando. Y le pone una línea hacia el norte, va a decir, cuando ya el cemento está, ya que se ha fundido, se espera que ya se esté secando, esté fraguando, se le echa polvo de cemento así encima y se frota con una cuchara de albañil y se pone todo liso. Ya cuando se está secando, ya se puede hacer un trazo ahí, ¿verdad? Podemos trazar una línea que va hacia el norte y otra a 90 grados, o podemos escribir cualquier cosa. Referencia 1, perfecto. Perfecto. Eso va a quedar ahí por siempre, ¿verdad? Cuando ya termine de fraguarse todo, ya se queda la información esa ahí. Y a los años, pues, va a estar ahí esa información, ¿verdad? Entonces vamos a dejar esas referencias puestas ahí. Él hace su trabajo de levantamiento, nosotros nuestro trabajo de gabinete, etcétera. Pero, bueno, y también lo mismo con los bancos de marca. Los bancos de marca también le vamos a decir que nos deje un banco de marca en donde nosotros queremos y que le ponga una cota tal, le pone cota 50, por favor, ahí, o no necesariamente. La puede dejar puesta ahí en la base y oculta la base después, ¿verdad? Se tapa. El tiempo entre que se hizo el levantamiento, se hicieron los cálculos y el dibujo, pues ya tenemos el plano. Después se empiezan a manejar las ideas del proyecto, ¿verdad? Con los dueños. Se hace el anteproyecto, aunque eso debe tardar un buen tiempo, ¿verdad? Se hacen las modificaciones al anteproyecto
Después el propietario, si tiene toda la plata, pues ya no hay pena, entonces empezamos a hacer los planos, ya el diseño final, ya lo que es puramente el proyecto. Después de hacer el anteproyecto, vamos al proyecto. Empezamos a desarrollar todos los planos, ¿verdad? Todos los cálculos, estructuras, instalaciones, topografía, transformación de curvas de nivel, diseño de plataformas, calles, etcétera. Y hacemos un montón de planos, ¿verdad? Eso va a durar meses, un año tal vez, no sé. Después de eso, hay que tramitar las licencias, ¿verdad? Un proyecto tan grande tiene que ver energía y minas, tiene que ver salud, todo el mundo se ha metido las manos en las obras de construcción para sacar pisto definitivamente, no para otra cosa más, para entorpecer los procesos. Al fin que entre el momento que se hizo levantar, bueno, y si el cuate tiene que conseguir pisto, pues peor, ¿verdad? O si quieren empezar a promover el proyecto y todo, también va a llevar más tiempo. O sea, entre el tiempo en que se hizo el levantamiento y que se empiece a trabajar, tal vez van a pasar 3 años, por decir algo, ¿verdad? A los 3 años nosotros tenemos que ir y tenemos que encontrar esas bases, porque esas bases nos van a servir como referencias para poder hacer algo que vamos a llamar la implantación del proyecto. Eso también lo vamos a ver aquí después de todo eso. Nosotros con nuestro trabajo de topografía tenemos que regresar al campo y hacer el trazo en el campo de lo que está en los planos. Ahora es al revés, fíjense, ya de gabinete al campo. ¿Y dónde lo vamos a hacer? De esas bases. Si esas bases no están, estamos muertos. Si esas bases no están, no vamos a poder trazar ese proyecto. Si esas bases no le dijimos al topógrafo que los hiciera, estamos perdidos. No somos buenos profesionales, ¿verdad? Entonces se los leo. En el tema del levantamiento topográfico es de especial importancia la referenciación. ¿A qué hora se termina la clase, muchachos? A las 11. Creo que solo esto. Pero entonces, de lo más importante que yo les puedo dar es esto. Es de especial importancia la referenciación del trazo de polígonos. Bien es sabido que la distancia en tiempo que existe entre los trabajos iniciales del proyecto, que incluyen la toma de información del sitio y la ejecución de la obra, puede pasar algún tiempo, los 3 años que les digo. Es de vital importancia que en el momento en que se deban realizar los trazos, replanteos, chequeos, incluso particiones, deben existir puntos de referencia conocidos y colocados desde el inicio de los trabajos topográficos para poder realizar dichas actividades. Cuando el levantamiento topográfico servirá para el diseño y ejecución de alguna obra de magnitud importante, como la que les estoy comentando, se hace necesario indicar al personal de campo dejar referenciado o monumentado el levantamiento. Es lo que les digo, al topógrafo se le dice que tienen que dejar pues las referencias y bancos de marca o que lo monumenten lo mismo, con la idea de que en los trabajos de gabinete la información de estos puntos sirvan de base para el emplazamiento del objeto arquitectónico en el diseño, como su posterior trazo en la ejecución de la obra, lo que les estoy diciendo, ir a trazar al campo. Por razones de orden en topografía, el tema de referenciación deberá referirse a trabajos de planimetría y el de bancos de marca al tema de altimetría. O sea, usted me deja 2 referencias seguidas como referencias y por lo menos un banco de marca para el control de niveles. Punto. Las referencias en los levantamientos topográficos son deseables, consisten en la fundición de 2 o 3 bases de concreto, lo mismo, ¿verdad? Con la colocación de un clavo invertido en su parte superior y que indicará la posición horizontal de dicho punto. Sobre esta superficie posterior a la fundición de la base deberá frotarse lo mismo con una pasta de cemento para indicar con una línea la dirección aproximada a la siguiente referencia y el número de las referencias. Si son varias hay que enumerarlas, ¿verdad? Es recomendable que la separación entre la base sea de entre 10 y 20 metros. Al buen criterio del planificador, o sea, de ustedes o del topógrafo, estas referencias pueden estar al inicio del levantamiento y o colocarse otras más dentro del sitio donde se considere puedan servir en el futuro próximo. Aunque generalmente las 2 referencias consecutivas y la información planimétrica de estas pueden colocarse nuevas referencias. Cuando uno ya esté trabajando y se esté haciendo el trabajo final, la ejecución de la obra,
puede uno trazar otras referencias. Después se los explico. Si las referencias están colocadas al inicio del levantamiento, las coordenadas de origen son Y0 y X0. Serán las coordenadas de todos los vértices de los puntos de diseño urbanístico y arquitectónico. Se puede dar el caso en que las coordenadas de origen sean coordenadas geodésicas. ¿Ya vieron lo que hemos estado hablando? Cuando nos piden que en vez de sea X0, si los términos de referencia, a través de un determinado proyecto así lo indicaren, en este caso deberá investigarse en la cercanía un barco de marca geodésico o aquellos triangulitos, ¿verdad? Con el Instituto Geográfico Nacional, para que la información planimétrica sea referida a coordenadas Universal Transversal Mercator o Guatemala Transversal Mercator. Ahora ya sabemos qué es eso, que son las usadas en nuestro medio. Si no se encontrara próximo a un banco de marca geodésico, puede determinarse las coordenadas con un GPS, sistema de posicionamiento global, pero no cualquier GPS, tiene que ser un GPS topográfico. Y aquí estoy poniendo algunos ejemplos, ¿verdad? La referencia 1, referencia 2, o puede ponerse una referencia 1, referencia 2, a 270 grados otra referencia, una referencia acá y un banco de marca que puede salir de aquí si uno lo quisiera. En fin, esto es cosa de nosotros en el campo. Lo importante es que tienen que haber por lo menos 2 consecutivas, ¿verdad? Muy bien. Pucha, ya no me da tiempo de pasar lista. Entonces, debiéramos de... Bueno, es importante esta información. Yo hoy hubiera querido ya empezar a hacer algunos cálculos, pero esta información que les acabo de dar es sumamente importante, ¿verdad? Porque el curso de topografía debe ser solo cálculos y números, ¿verdad? Pero no, aquí estamos poniendo cosas que les van a servir a ustedes en la realidad, ¿verdad? Si no, ¿quién se las va a dar? Antes había un curso que se llama legislación, ahora ya no. Muy bien. Entonces, por favorcito, voy a llamar a Jennifer Yulisa Fernández, por favor. Presente, arquitecto. Muy bien, gracias. Walter David Morales Mayén. Walter David Morales no está viniendo. Luis Alberto Alvisures Morazán. Presente, arquitecto. Bien. Jonathan Gaspar Chitop López. Jonathan Gaspar Chitop López. ¿Está o no está? ¿No tenía algún problema? Bueno. Paula Cristina González Cruz. Presente. Débora Araceli Koch López. Presente aquí. Bien. Jorge Andrés Sierra Cetino. Presente, Arqui. Gracias. Ricardo Josué Reyes Bautista. Presente, arquitecto. Bien. Lester Fernando Hernández Marroquín. Lester Fernando Hernández Marroquín. Bueno. Esteban André Roldán Vázquez. Presente, arquitecto. Muy bien. María Fernanda Cárcamo Maldonado. María Fernanda Cárcamo Maldonado. Bueno. Jason Estuardo López González. Presente. Sergio Daniel Varías Morales. Buen día, presente. Gracias. Óscar Josué Pérez Quevedo. Presente. José Rodolfo Mendoza Méndez. Presente, Arqui. Gracias. Luisa Fernanda Flores González. Presente, arquitecto. Bien. Lourdes María José Barrios Reyes. Presente, arquitecto. Marina Crescencia Alvarado Álvarez. Presente. Muy bien. Juan Fernando Estrada Roldán. Presente. Yaret Aarón Pérez Herrera. Presente, arquitecto. Muy bien. Ana Lucía Orozco Aparicio. Presente, arquitecto. Muy bien. Pedro Pablo Cruz Carrillo. Bien. María Regina Álvarez López. Presente, arquitecto. Bien. Gabriela Alejandra Cotón Villagrán. Presente, arquitecto. Sí. María Gabriela Salazar del Cid. Presente. Marcela Nicole López Rodríguez. Presente.
Dulce Yasmín Marroquín González. Presente aquí. Marco David Girón Pérez. Presente. Muy bien. Luisa del Carmen Natareno Shalú. Presente, arquitecto. Muy bien. Lisbeth Adriana Coy Caitzón. Presente. Muy bien. Bueno, los compañeros, nos platicamos el próximo día de clases, ¿verdad? Hay importante la tarea que les dejé, ¿verdad? Sus grupos y todo, por favor. Sí, Jonathan, cuénteme. Don Arqui, fíjese que si estoy conectado a toda la clase, solo que cuando paso lista, mi micrófono falla. ¿De veras usted? ¿Será usted? Vamos Sí. a ver. ¿Será que le creo? Está bueno. Estaba conectando el teléfono. Ya estuvo, no tenga pena. Gracias. Bueno.